con María Alejandra Sanguinet, facilitadora del desarrollo humano, psicoterapeuta gestal y Life Leadership Coach con más de 20 años de experiencia. Hoy se encuentra en este espacio para hablar sobre su programa Eres Suficiente y darnos algunas herramientas para que en estos breves minutos te permitas conectar con toda su experiencia y conocimiento y para que des el paso que necesites dar en este momento de tu vida. Gracias, María Alejandra, por aceptar la invitación a mi mundo, que es también tuyo, el mundo de las María Alejandras. Gracias, profe, bienvenida. Hola María Alejandra, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos los que te escuchan, a toda tu audiencia. Yo encantada de compartir este espacio contigo, de verdad. Contentísima estoy aquí. Estaba ayer escuchando tu programa, tienes un website donde planteas en qué consiste y me llamó la atención esta frase, conectar con tu grandeza. Bájale un poquito de volumen, porfa, a tu audio de aquel lado para que no haga feedback. Decía así, conectar con tu grandeza, experimentar una vida plena desde el disfrute y reconociendo que eres suficiente. Esa es la premisa, entiendo, de tu programa, pero ¿cómo llegar a ese punto? Conectar con mi grandeza. Bueno, fíjate que es gracioso, ¿no? Cómo llegar a ese punto suena así como que, wow, qué camino tengo que recorrer. Pero lo interesante es que llegar a ese punto, Mariale, es volver al origen, ¿sabes? Es reconectar con el milagro de la vida que somos, ¿ok? Entonces, un milagro que, bueno, que desde que nacemos, porque estamos expuestos a un contexto específico y porque tenemos experiencias de vida que nos van de alguna manera moldeando, hace que nos vayamos alejando de ese origen y de esa grandeza, ¿sí? Al punto que a veces hasta le tenemos miedo a la grandeza. Le tenemos miedo a conectar con lo que somos, a expresar lo que sentimos, a atender lo que necesitamos. Y en ese alejamiento, pues nos vamos perdiendo de nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo se origina ese miedo? O sea, ¿qué hace que no nos sintamos suficientes? ¿Cuándo comienza? Bueno, mira, el principal origen se remonta a nuestra historia, ¿sí? A esos contextos en los que crecemos. Por ejemplo, crecer en ambientes de muchísima exigencia, donde el afecto del niño es condicionado justamente a qué tanto satisface el niño o no los requerimientos de los adultos, ¿sí? Por un lado, ese exceso de exigencia. En el extremo opuesto, podemos hablar de ambientes en donde hay una absoluta indiferencia y el niño necesita constantemente demostrar, demostrar, demostrar que está ahí para sentirse querido, ¿ok? Esos dos extremos son un suelo fértil para que el niño empiece a crecer sintiéndose que no es suficiente para esos adultos que son significativos para él. ¿Okay? Yo eso lo resumiría en ausencia de amor responsable. Mm. ¿Sí? El amor por sí solo no es suficiente. El exceso de amor termina rayando en la permisividad. Y la deficiencia de amor perdón, el exceso, cuando estamos ahí encima, 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 nos volvemos autoritaristas y la deficiencia de amor termina rayando, pues justamente en esa permisividad, ¿sí? Entonces lo resumiría en eso, ¿no? Entonces ambientes de mucha exigencia, de poca exigencia, por otro lado, contextos de mucha comparación. A veces como padres caemos en el error de, por ejemplo, tú eres el más inteligente de tu salón, tú eres el que más puede, tú eres el que más sabe. Esas comparaciones en donde maximizamos en extremo lo que el niño es o en el opuesto lo minimizamos, también terminamos haciendo que el niño no se sienta igual a sus pares, ¿sí? Este, entonces terminamos teniendo niños que son o reyes, ¿sabes? Que se sienten que son más que los demás, o niños que se sienten que no alcanzan a satisfacer ese contexto en donde se desenvuelven con sus pares, ¿ok? Eso también produce que el niño empiece a sentirse insuficiente para lo que lo rodea. Y adicionalmente también pues hay historias de vida, ¿no? Situaciones puntuales que podemos vivir y experiencias que atravesamos que de repente nos confrontan con momentos en donde no nos sentimos suficientes para
atender lo que está pasando y eso queda como una huella que nos marca. Y cuando eso no se atiende, pues vamos arrastrando, ¿sabes? Esa huella, pues, esa deficiencia que sentimos dentro de nosotros. ¿Y cómo comenzar a desmontar esos patrones de la infancia, ¿no? Cuando ya somos adultos y nos pesa cargar con esa manera de vivir que no nos permite ser todo lo que somos. ¿Cómo comienza ese abordaje terapéutico? Bueno, mira, necesariamente tenemos que mirar esa historia, ¿sí? Pero no, a ver, con una intención muy clara. ¿Y cuál es la intención? Sanar heridas que estén pendientes, cambiar creencias que hemos establecido y que se han instalado en nosotros desde la percepción de niños, de cuando éramos niños, ¿ok? A veces podemos percibir que, no sé, que los padres, mi mamá y mi papá no estaban pendientes de mí, porque a lo mejor llegaban tarde del trabajo, pero habían otros factores que demostraban el amor y unos padres pendientes, pero el niño no lo percibía así. Entonces es volver a echar una mirada a esa historia para sanar, para perdonar, para agradecer, para cerrar esas situaciones que están pendientes, para resignificar experiencias de vida, ¿sí? Que nos permita entonces hacer como ese ajuste al momento presente. A veces seguimos comportándonos como si estuviéramos allá atrás, cuando éramos niños, ¿no? Entonces ese poder mirar, resignificar y ajustar al presente hace que podamos entonces hacer contacto con el mundo de una manera diferente, más auténtica, más genuina y más congruente con lo que somos hoy. ¿Ok? Mencionabas, también mencionas en el video de presentación del programa Soy Suficiente, el hecho de constantemente estar comparándonos y hay estímulos o hay mensajes de afuera del ambiente que indiscutiblemente nos invitan o nos impulsan a vivir en ese proceso de comparación. Que si la supermamá, que además va al gym, que además es nutricionista y que además es una excelente profesional. Y entonces es esos niveles de esos modelos que hay tan fuertes, tan arraigados, ¿cómo influyen en ese vivir comparándose o comparándome? Bueno, fíjate, actualmente vivimos rodeados de referentes externos, ¿sí? Sin ir muy lejos, las redes sociales. Tú estás viendo las redes sociales y bueno, y estás constantemente, ay, mira cómo lo hace esta, mira lo que tiene esta, mira lo que alcanzó esta otra. Y hay una comparación constante y vivir comparándote es sinónimo de vivir sufriendo, ¿sí? Porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien, no sé, que tiene algo más que tú o que ya alcanzó lo que tú quieras alcanzar. Y generalmente nos comparamos con ese, ¿no? No nos comparamos con el que a lo mejor todavía no ha llegado donde yo llegué y yo puedo decir, wow, mira todo el camino que he recorrido y mira dónde estoy. Generalmente la comparación es con algo que es superior a mí y que entonces me hace sentir que yo no puedo llegar, soy incapaz de llegar, no tengo los recursos para llegar y me desconecto de lo que soy por estarme comparando con ese referente externo, ¿sí? Que es importante aquí entender que yo soy un ser individual único, irrepetible y que mis necesidades son diferentes a las de los demás, Y que ¿ok? puedo hacerlo distinto. Que puedo hacerlo distinto y que la primera referencia, la brújula que marca ese punto de partida es poder conectarme con lo que yo necesito, ¿sí? En dónde estoy hoy y qué necesito. Y desde ahí empezar a dar pasos. Ya no es lo que necesita mamá, lo que necesita papá, lo que necesita mi pareja. Es lo que yo necesito. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Porque a veces Y lo es que creo que quiero, disculpa que te interrumpa, a veces lo que creo que quiero no es lo que necesito, eso pasa. total, total. A veces andamos robotizados y tenemos una vida en automático, ¿sabes? Cumpliendo expectativas del exterior, cumpliendo expectativas de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, y te vas desdibujando, te vas perdiendo. De repente te levantas un día y te miras al espejo y dices, pero ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿En dónde estoy? Esta vida que tengo, que puede ser muy chévere, no me está haciendo feliz, ¿no? Entonces es reconectar de nuevo con ese origen, con lo que está adentro.
esos referentes tienen que ser lo que está dentro de mí, mis necesidades, mis emociones, mis fortalezas, mis debilidades, eso que también necesito desarrollar, no es solo todo lo que tengo, sino todo también lo que no tengo para saber, bueno, qué necesito desarrollar, porque el potencial está ahí adentro, el potencial está dentro de todos nosotros, de todos los que nos están escuchando, ¿sí? Solo hace falta mirarlo, reconocerlo y desarrollarlo. ¿Y qué es lo más complejo? Tener una meta, un propósito, pero no saber cómo llegar a esa meta o a ese propósito. O no tener ninguna, no saber ni siquiera qué quiero, o desconocer mis potencialidades, o todas las anteriores. ¿Qué es lo más complicado desde el abordaje terapéutico para que la persona se dé cuenta de qué necesita? Bueno, todo lo que nombraste puede ser protagonista dependiendo del personaje que llegue a consulta, ¿sí? Generalmente el tema del propósito es un tema bien interesante porque además yo siento que el propósito es el combustible de la vida, ¿sí? Cuando tú tienes claro un propósito, cuando tú logras definir para qué estoy yo aquí, ¿sabes? Eso es como la batería que te puede cargar todos los días para avanzar. Pero eso no es posible si tú no eres capaz de reconocer tus necesidades, de gestionar tus emociones, de aceptarlas, reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas, ¿sí? Este, eso no es posible si yo estoy cargando con una maleta pesadísima de situaciones pendientes de mi pasado, que no he perdonado, que no he saldado. No es posible mirar el propósito y avanzar hacia él. Entonces es un camino que tiene como muchas aristas, muchos frentes, ¿no? Y eso es justamente lo que el programa pues atiende, es acompañar a esos profesionales que están viviendo desde el dolor, porque aquí estamos hablando como muy a la ligera quizás, pero esto se vive, María Alejandra, Mariale, desde el sentimiento de dolor, profundo dolor, porque me siento incapaz, porque siento que no puedo, de muchísimo miedo, ¿sí? Porque, bueno, tengo miedo a dar un paso porque me voy a equivocar, tengo miedo a que me descubran que no lo sé hacer, tengo miedo a que descubran que cómo me estoy sintiendo y de muchísima frustración porque no logro alcanzar las cosas que quiero alcanzar. Y cuando las alcanzo no soy capaz de verlas y de reconocerlas y de celebrarlas y de valorarlas, ¿sabes? Me estaba mencionando, nos estaba comentando sobre la situación o cómo es la experiencia, incluso en personas con éxito, la frustración por querer incluso cambiar y no poder lograrlo, es como es una paradoja, María Alejandra. Sí, sí, te decía que es increíble, pero bueno, y aquí entramos en lo que es el síndrome del impostor, ¿sí? Dentro del síndrome del impostor existe el sentimiento de insuficiencia, es lo que está marcando todo el tiempo la pauta. Y se da más que todo en personas muy exitosas, en personas que han alcanzado logros importantes en su vida, pero no logran verlos, ¿no? O los ven, pero no les parece que es suficiente. Se expresan en relación a ellos como que, bueno, eso era lo que tenía que hacer, eso se supone que era lo que tenía que lograr, pero yo no he hecho todavía lo que debo hacer, ¿no? Por aquí alguien escribió, que me parece la palabra perfecta, vives como un inquisidor, ¿no? Y es así, vives como un inquisidor dentro de ti, que está todo el tiempo cuestionándote, todo el tiempo exigiéndote, no es capaz de permitirte sentarte a mirar lo que has logrado eh, y sobre todo a celebrarlo y a disfrutarlo, Mariale. Entonces convierte en la vida en una especie de carrera constante para alcanzar algo más, algo más, algo más, algo más. No disfrutan absolutamente nada. Y sabes que es súper doloroso ver una persona que lo tiene todo para ser feliz. Bueno, todo entre comillas, sí, afuera, y ha logrado todo, pero por dentro vive completamente vacío, completamente frustrado, no logra establecer relaciones sanas y nutritivas, ¿no? Porque justamente está muy ocupado escuchando al inquisidor, Ujú. ¿sí? Entonces, fíjate, y esto arranca, te comentaba también, desde situaciones tan simples, personas que de repente están en grupos de amigos y no se atreven a decir, van a comer y están esperando a ver qué pide el otro para ver qué pido yo. O están decidiendo dónde van y están esperando que los otros den opciones para ver hacia dónde se arrima, pero no es capaz de opinar.
no es capaz de expresar lo que siente, no es capaz de decir lo que necesita. Eso ya son, esas acciones o esas no acciones ya son una señal de sentirte insuficiente. Claro, porque estás todo el tiempo como inhibido, como En con algo tan todo simple acá. como eso. ¿Y cuáles son las Ujú. consecuencias, más allá de que, bueno, de que estás viviendo a la mitad, cuáles son las consecuencias físicas que puede traer esta manera de vivir? Bueno, imagínate cómo, a dónde puede llevar una persona que vive constantemente reprimida, sufriendo, ¿sí? Las emociones y los pensamientos, lo que estamos pensando constantemente genera emociones y esas emociones generan respuestas biológicas, ¿sí? En nuestro organismo. Cortisol se dispara, niveles de estrés altísimos. Te decía bueno, aquí empiezan los cuadros de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, ¿no? Que entonces llega un punto donde ya necesitas, bueno, atención médica, Ujú. eh, lo cual quiere decir, bueno, empezar a tomar algún medicamento que te ayude a estabilizar tu organismo. Pero si tú atiendes esto antes, no llegas ahí, no tienes por qué llegar ahí. Sí, a veces da mucha vergüenza, María Alejandra. A veces da mucha vergüenza ir a algún lugar a hablar con un terapeuta, con una persona y decirle, es que yo no me siento capaz, 3 yo siento razones para vergüenza. no sentir vergüenza. 3 razones. Bueno, la principal es la promesa de conectar de nuevo con tu grandeza, ¿sabes? La promesa de que vas a vivir y no vas a andar sobreviviendo. Sí, la promesa de que vas a disfrutar el camino, porque al final la plenitud, María Alejandra, no es un camino, no es un punto al que vas a llegar, es el camino, es la manera de transitar la vida, ¿sabes? Porque los problemas van a estar siempre, las adversidades van a aparecer todo el tiempo, pero es que te sientas capaz, que tienes, o sea, te sientas capaz y que sepas que tienes dentro de ti los recursos necesarios para atravesar y para superar lo que sea, ¿sí? ¿Cómo puedo Que tengas esos participar recursos disponibles. en tu programa? ¿Cómo se puede participar en tu programa Soy Suficiente? Bueno, mira, la próxima edición arranca en abril, el 17 de abril. Pueden entrar a mi Instagram, @sanguimore. Ahí me pueden escribir un mensaje directo, @sanguimore. Un mensaje directo y yo los llevo por el canal de conexión para que llenen un cuestionario, para que vean de qué se trata. Esto es un programa de 16 semanas, pero un acompañamiento que dura 6 meses al final. Las 16 semanas es ese recorrido que ya está establecido, que necesitamos ir viendo justamente para volver al origen, conectar con el milagro que fuimos en ese momento en el que nacimos y tomamos esa bocanada de aire y en ese momento éramos un lienzo en blanco donde podíamos escribir lo que quisiéramos y teníamos todos los colores para hacerlo, ¿no? Entonces se trata de eso. Son 16 semanas de una aventura maravillosa de autoconocimiento para poder entonces aprender a transitar la vida de una manera plena, ¿ok? Y sobre todo sin miedo a equivocarte, Y si me entendiendo que equivoco, equivocarse es bueno, me parte de la vida. equivoqué. Es que equivocarse es parte de la vida y además es la forma más rica de aprender, ¿no? Rica en cuanto a riqueza, pues, lo que te deja, Aprendizaje. ¿no? Cuando hay errores, bueno, aprendes realmente desde la experiencia y eso te permite ir avanzando, ir expandiendo tu potencial. Entonces, nada, Sanguimore y ahí mensaje directo que con todo gusto les doy toda la información para la próxima edición que arranca el 17 de abril. 3 palabras para despedir este encuentro, este contacto, esta entrevista o esta conversación. Bueno, una frase. Ok, eh, Nunca es tarde para amarnos. bellísima. Y amarnos, fíjate, esto de ser suficiente a veces puede sonar egoísta, pero aquí yo quiero dejar algo claro, y es que mientras yo me sienta plena, yo voy a poder construir relaciones más sanas y más nutritivas y más auténticas. Entonces, esto es un trabajo muy individual, pero que al final es la garantía de poder establecer relaciones realmente nutritivas.